en el programa En Sintonía con la Salud a través de Alfa 99.9 FM. Doctor Albert, tenemos muchas inquietudes con este tema que es dolor abdominal. Dolor abdominal, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Y sobre todo, antes de entrar al tema, porque sé que somos personas que tenemos ciertas ocupaciones, pero bueno, estamos aquí dedicando un tiempo totalmente gratis para que sepan, para ustedes, para nuestra querida Cabimas, que se lo merece, el único programa de salud que lo tenemos, y es justamente en Alfa 99.9 FM, donde educamos para prevenir enfermedades y, ¿por qué no?, para prevenir complicaciones si ya la enfermedad está presente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que nos preguntan también muchos de nuestros pacientes? Abdomen agudo no quirúrgico y abdomen agudo quirúrgico. ¿Y cuáles son las causas de las que pueden causar un dolor abdominal según tu experiencia y lo que dice la literatura? Bueno, Giuseppe, este es un tema bastante importante y que la población en general lo sepa, ¿no? Es importante recalcar que el dolor abdominal es una de las principales causas por la cual acuden nuestros pacientes. Casi el 80% de los pacientes que acuden a algún tipo de entidad de salud vienen por un dolor abdominal. Y a pesar de que es un tema muy trillado, es un tema que ha levantado muchos tabúes y mucha falsa información. Es importante decir, ¿no?, que el dolor abdominal, de acuerdo al tiempo de evolución, podemos clasificarlo en agudos y crónicos. ¿Cuánto tiempo podemos decir uno u otro? Todo aquel dolor abdominal o padecimiento abdominal que esté entre el primer día y una semana, eso lo llamaremos agudo. Y todo lo que supere en los 8 días o la semana, entonces eso lo vamos a denominar crónico. Es muy importante saber que el dolor abdominal agudo se clasifica de dos grandes maneras y tomamos en cuenta en la resolución de la misma. O sea, que el dolor abdominal lo podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos dolores abdominales en el cual la resolución es quirúrgica, y aquellos dolores abdominales en el cual su resolución no tiene que ver nada con operaciones, sino el tratamiento es médico. Excelente. Es de suma importancia entender que una cosa lleva a la otra y que un dolor abdominal de origen quirúrgico jamás va a desaparecer o culminar con tratamiento médico, y que un dolor abdominal de tratamiento médico no va a mejorar así lo operemos. Excelente. Bueno, una explicación muy sucinta y sobre todo, o resumida en pocas palabras, pero muy relevante. De tal manera que el dolor abdominal, cuando un paciente, doctor, tiene dolor abdominal, ustedes dividen el abdomen en segmentos y de acuerdo a esos segmentos hay una ubicación anatómica de algún órgano. Sí, podemos decir que el dolor abdominal se divide en 9 cuadrantes, y cada cuadrante es la proyección de un órgano. Nosotros como profesionales, sobre todo los cirujanos, tenemos adiestrados nuestras manos, de tal manera que al palpar un determinado cuadrante, lo que estamos es palpando el órgano en el cual el padecimiento está presentándose el paciente. Entonces tenemos los cuadrantes superiores, los cuadrantes medios e inferiores, tanto hipocondrios como flancos, como fosílica, derecha e izquierda, mesogastrio, epigastrio y hipogastrio. Ok, bueno, para que no se confundan nuestros pacientes, aunque sabemos que aquí, sobre todo en la parte de Instagram, y sé que también en la radio, por eso digo que la radio nunca pasará de moda, si estemos en la tecnología que estemos, la radio siempre va a estar presente, y precisamente hoy estamos dándole la presencia a un especialista que nos está disertando un tema muy especial, como lo es dolor abdominal. Y justamente no solo el dolor abdominal desde el punto de vista general, sino el dolor abdominal en cuanto a las causas y qué hacer ante un dolor abdominal para no caer en exageración en este sentido en cuanto a las causas
o pretender que todo esto nos conlleva pues a un tipo de dolor abdominal que sencillamente con un medicamento tipo analgésico o antiespasmódico, que más adelante nos vas a aclarar eso, el por qué no se debe tomar de manera de automedicación ante un dolor abdominal cualquier tipo de estos medicamentos llamados analgésicos o antiespasmódicos. Ahora bien, como les dije, no se vayan a confundir porque aunque tenemos un público que está dentro del gremio de salud y entiende lo que estás diciendo, pero hay un público en general que a veces no entiende lo que es mesogastrio, lo que es epigastrio, lo que es hipogastrio. Bueno, no podemos explicarlo porque en aras del tiempo nos tomaría mucho tiempo, mucho espacio. Pero sabemos y entendemos que el cirujano hace esta división en función de tener primero la clínica, pues no crean que los cirujanos, y esperemos que no todos, pero yo sé que Albert no es así, y muchos que conozco son más clínicos que quirúrgicos, y ellos se van primero al examen clínico y después concatenan con el examen complementario para así confirmar o no lo que ellos están pensando. Ahora bien, si el dolor es, como dicen nuestros queridos pacientes, en la boca del estómago, que es el epigastrio, si el dolor es encima del ombligo, a los lados del ombligo, debajo del ombligo, como tomando punto de referencia de una manera más un poco coloquial, el dolor cuando al paciente le arde para orinar, en fin, todo esto te lo digo para que tú con tus conocimientos que Dios te ha dado y que Dios te ha aportado, sé que nos los vas a explicar de una manera más explícita y específica. Bueno, sí, Giuseppe, el dolor abdominal nunca está solo, siempre está acompañado con otra sintomatología, con otra presencia o otra manifestación clínica. De tal manera que el conjunto de todos esos síntomas y signos nos van a llevar a caracterizar o a renombrar ese dolor abdominal, poniéndole un diagnóstico. Tomo como por ejemplo, retomando lo que al principio decía, ¿no? El dolor abdominal de origen agudo y resolución médica, que son los dolores abdominales más comunes. No es común que todos los días una persona tenga apendicitis aguda o tenga inflamada la vesícula o tenga inflamado el vaso o el hígado. Es más común que el paciente tenga inflamado el colon, el intestino delgado, o de pronto tenga una enteritis, o de repente tenga una inflamación de la vejiga y como consecuencia de una infección urinaria, etcétera, etcétera. Podemos hablar, hay más de 130 patologías que están asociadas al gran síndrome de dolor abdominal de origen médico. Y en aras del tiempo no podemos hablar de todas esas, pero sí podemos hablar de las más comunes. Así es. Es importante, es una regla, amigo que nos estás escuchando en este momento, que entiendas que la regla fundamental para el dolor abdominal es no automedicarse. De hecho, yo tengo una campaña en mis redes sociales que le dicen no a la automedicación, asiste a un médico. Preferiblemente un médico que tenga capacidad para hacer un buen diagnóstico. ¿En las redes? ¿Cuál red? Instagram y Facebook. Instagram me pueden localizar como Albert Pereira Barroso, todo pegado. Y en Facebook pueden buscarme como Albert José Pereira Barroso. Perfecto. Como les decía, pues estoy levantando una campaña, estoy transmitiendo una campaña que va en contra de la automedicación. Giuseppe, he tenido la triste experiencia de operar muchos pacientes complicados por la automedicación. Qué bárbaro. Sí, y que deberían de haber llegado a mis manos o a cualquier mano de cualquier experto en 12 o 24 horas, llegan 5 días después. Obviamente las complicaciones de la peritonitis y un sinnúmero de eventos fisiológicos que pasan en el abdomen como consecuencia del diagnóstico tardío a veces cuesta hasta la vida del paciente. Y es increíble hablar en el 2023 que una persona fallezca de apendicitis aguda. Wow.
pero tristemente he tenido la experiencia de que eso pase. El grado de sepsis y de contaminación ha sido tan grande que lamentablemente el paciente fallece. Entonces es sumamente importante, amigo, tú que nos estás escuchando, tú que de repente escuchas a una vecina, te duele el abdomen, toma buscapina. No lo hagas. Si algo quiero que se lleve el público en general en este momento es no colocarse ningún tipo de medicamento que alivie el dolor. Asiste a un médico, preferiblemente que sea cirujano.